Hola, mi nombre es Héctor Joás Vega Rojas y el día de hoy les voy a hablar del libro que voy a leer. El libro que voy a leer se llama Los Miserables y es del autor Víctor Hugo. Este libro es uno de los grandes de la literatura francesa, escrito en el siglo XIX. Cabe destacar que me han recomendado este libro bastante, muchas veces, y es por ello que mis expectativas son muy altas. Aunque, siendo sincero, sí me asusta leer 900 páginas en 2 semanas, creo que lo lograré. ¿Por qué? Porque sé que es un libro que me va a entretener y me va a gustar. La cosa que he notado en las primeras 2 páginas de este libro es que el vocabulario usado es un vocabulario muy antiguo y muy formal, por lo cual sé que tendré que buscar varias palabras en el diccionario, pero no es algo que no pueda hacer. Siendo sincero, no estoy muy acostumbrado al género literario que este libro recibe. Sin embargo, creo que me gustará. Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ha sido para mí la lectura de Los Miserables. Los Miserables nos remonta al siglo XIX, en el cual el señor Myriel nos habla de cómo ha sido su vida antes de que él se convirtiera en un sacerdote, en un monseñor en una ciudad de Italia. Bueno, hay muchos murmuros respecto a esta historia antes de que este señor se convirtiera en este sacerdote, pero él nos cuenta la que es verídica, ya que hay muchos murmuros, muchas especulaciones sobre cómo era su vida. Él nos cuenta que antes de ser sacerdote, él vivía en Francia, en donde sus papás, ¿vale? Eran de la parte de la magistratura francesa. Entonces lo casaron chico. ¿Para qué? Para seguir el legado familiar. Se casó chico, se casó con una mujer y tuvieron una vida, ¿vale? Fue hasta la Revolución Francesa en donde empezaron a tener problemas, ya que se estaba asesinando a las familias de la magistratura. Entonces fue ahí donde deciden el señor Myriel y su esposa irse a Italia. Ahí, lamentablemente, es donde no se sabe en qué año específicamente, pero murió su esposa, ¿vale? Fue ya a los 70 años, más o menos, donde él decide ir a París, ahí por el año de 1804, en la coronación de Napoleón Bonaparte, en donde él decide visitar al cardenal de la ciudad de París, ¿vale? Fue ahí cuando visitó al cardenal en donde se encontró con Napoleón Bonaparte, en donde tuvieron conversaciones largas, y por decir largas, créanme, muy largas. Entonces fue ahí en donde Bonaparte decidió ascender a este señor Myriel, ya ahora como un monseñor, como un cardenal de la ciudad de Digne de Italia. Y es como nos cuenta el origen de cómo es que él logró ser un monseñor de esta ciudad. Bueno, pues este ha sido como lo que he entendido hasta el momento de estos capítulos, 2 capítulos, pero por decir 2, son casi 90 páginas que he leído y me han gustado mucho. Recapitulando, recordemos que un señor estaba pidiendo vivienda a personas dentro de sus residencias, ¿vale? Hasta que, después de estar por toda la ciudad de Digne, entró a la residencia del señor Myriel, el cual era el monseñor, ¿vale?, de esta ciudad Digne, ¿vale? Este señor Myriel le puso un banquete lleno de comida de lujo, le dio vivienda, lo dejó ahí dormir, le dio cuarto y todo, ¿vale? Entonces fue muy amable con este señor. Luego el libro nos empieza a contar del pasado de este señor. Ya sabíamos que estaba en la cárcel, pero ahora nos cuenta por qué estaba en la cárcel, ¿vale? Bueno, el libro nos cuenta que este señor en el pasado vivía con su hermana, ¿vale? Su hermana tenía 7 hijos, pero debido a que después de que murió el esposo de su hermana, señor tuvo que buscar una forma de sustentar a la familia, tuvo que buscar una forma de encontrar trabajo, sin embargo no lo encontró. Así que decidió intentar robar una panadería un día que no había comida, ¿vale? Lo atraparon los policías y le dieron 5 años de prisión. Generalizando todo, el señor entró a lo que es la prisión y intentó escapar varias veces y lo volvieron a atrapar. Entonces digamos que ya había estado 19 años en prisión, hasta que entró, ¿vale?, a lo que es la residencia del señor Myriel. Se dice, ¿vale?, se dice que este señor
robó varias pertenencias del señor Myriel. Sin embargo, los policías al siguiente día, lo que pasó es que lo encontraron, pero el señor Myriel no hizo nada, simplemente le dijo que este dinero lo usara para cosas buenas. Tiempo después el señor escapó, ¿vale? Cambió su nombre y después se convirtió en gobernador de otra ciudad, debido a que se había cambiado el nombre, se había cambiado un poquito la apariencia y pues había simulado que era otra persona. Cabe destacar que la estrategia de lectura que usé fue la analítica, debido a que me tocó analizar profundamente muchas páginas de este libro. Actualmente ya voy a más de la mitad del libro. Me costó mucho, entonces la estrategia que usé fue analítica y la he seguido usando, ¿vale? Es una estrategia que me ha ayudado a comprender mejor el texto. En el video anterior hablamos de que Jean Valjean se fue a otro estado totalmente y se convirtió en gobernador. Después de esto pasaron muchas cosas importantes, ya que se dio a denotar que estos sacerdotes que daban parte de lo que es Italia y Francia se aprovechaban de la pobreza de lo que es el pueblo, ¿vale? Y nos empiezan a introducir a varias partes que nos hacen pensar ya lo que es estos problemas sociales que el autor Víctor Hugo quería meter a este libro, y de esta forma me hace a mí analizar que este libro nos habla de pobreza, de injusticia social, de desigualdad, y nos empieza a meter problemas sobre eso. ¿Ya vale? Los Miserables es un libro que me ha ayudado a mejorar mi pensamiento crítico y mejorar mi pensamiento analítico, ya que dice las cosas en un sentido figurado muchas veces. Las escenas no son tan fáciles de leer, ¿vale? La verdad es que mi personaje favorito a lo largo del libro fue Cosette, debido a que ella es una huérfana y empaticé muchísimas cosas. La verdad es que me gustó mucho ese personaje debido a que muestra cómo es que en ese momento en el siglo XIX se trataban a las personas pobres y en este caso a las personas sin papás, ¿vale? Y entonces cómo es que lo que son los monseñores, los obispos, no les importaba en absoluto esto, y los gobernantes también no les importaba, y nos muestra cómo es que la injusticia social les pegaba a este tipo de personas. Entonces la verdad es que ella fue mi personaje favorito. Hola, muy buenos días. El día de hoy estoy aquí para hablar de Los Miserables y concluir, dar mi reseña final, hablar de detalles que me gustaría aclarar y, sin más preámbulos, comencemos. La verdad es que hubieron partes que sí me gustaron, hubieron partes que no me gustaron para nada, hubieron partes en las que decía, ¿por qué el autor está escribiendo esto en 70 páginas si puede escribirlo resumido en 20 páginas? Pero al final de cuentas, infiero que es parte de la esencia del libro y es por eso que hablaré de eso hoy. Bueno, empezamos a hablar sobre algunos personajes favoritos, en mi opinión, y algunas partes que me gustaron, que empaticé y que simplemente es importante mencionarlas en este video. Hablamos de Fantina. ¿Quién es Fantina? Fantina vivía en París, ¿vale? Esta era una chica que estaba teniendo relaciones amorosas con un joven que era rico en dinero, pero que un día se embarazó. Se embarazó Fantina, pero lamentablemente este chico dijo, no, yo ya no quiero nada, y se fue. La dejó ahí con el bebé y fue algo demasiado triste, la verdad, porque en el libro se tardaron como 70 páginas en este simple hecho. Fue un sentimiento sombrío por parte de Fantina que me hizo llorar al momento de leerlo. Después de eso, Fantina se mudó a otra ciudad. En esta ciudad ya tuvo a su hija llamada Cosette, que ya hablé anteriormente de ella, y no podía mantenerla. Entonces, ¿qué hizo? La tuvo que dejar con dos personas que se hicieran cargo de su hija Cosette. Ella, por los primeros años, tuvo que mandar dinero a estas dos personas que se encargaron de su hija Cosette. Tuvo que mandar dinero, ¿vale? Para la comida, para los sustentos de Cosette. Lamentablemente llegó un momento en el que Fantina ya no podía generar más dinero. Se fue hasta los extremos para generar dinero, pero lamentablemente su hija Cosette se quedó huérfana debido a que ya no podía pagar el dinero para que comiera y otro tipo de cosas.
Lamentablemente, Fantina fue arrestada tiempo después. Sin embargo, no pasó demasiado porque un señor llamado Madeleine le ayudó a salir de la cárcel pagando sus deudas. Y aquí es donde empieza lo bueno, es una parte muy interesante del libro porque es una plot twist, ya que este señor Madeleine no era realmente el señor Madeleine, sino que era Jean Valjean. ¿Quién era Jean Valjean? Era este señor que había estado en la prisión por varios años, ¿vale? El que había comentado en los anteriores videos y que se cambió el nombre y se fue gobernador. Y bueno, el judicial tomó cuenta de esto, entonces lo arrestaron a Jean Valjean. Y es aquí donde empieza algo muy triste del libro, ya que Jean Valjean, cuando fue arrestado, esta Fantina estaba ahí en el momento en el que lo arrestaron y del susto murió. Esto fue algo muy como choqueante para mí. Yo me quedé como de no, ¿cómo es que murió? Me caía muy bien, era una increíble persona. Siempre había hecho todo para que su hija tuviera comida, Cosette, aunque al final sabemos que se quedó huérfana, lamentablemente, pero fue como una parte en la que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué escribes esto? Pero fue como otra plot twist, pero fue totalmente choqueante. Tiempo después de esto, hablando de que lo transportaron en barco y todo este tipo de cosas para la prisión, Jean Valjean hace de las suyas otra vez y vuelve a escapar. Esta parte fue como que súper emocionante, pero a la vez estresante, la verdad, de leer, ya que te describe cada respiro de Jean Valjean, pero al final de cuentas pasas estas páginas y todo sigue normal. La parte emocionante aquí es que él escapa buscando a Cosette, la hija de Fantina. ¿Por qué? Porque está huérfana y quiere que no esté huérfana, quiere darle sustento debido a la muerte de Fantina. Al hablar de Cosette y de Jean Valjean es súper importante hablar de su contexto histórico-político, el cual era la Revolución Francesa, ya que en el desenlace de la historia es sumamente importante. Es importante aclarar que ya cuando Cosette era una adolescente, ya pasaron años, ella encontró el amor, ¿vale? Encontró un chico llamado Marius, el cual tuvieron una relación amorosa por un tiempo, hasta que Jean Valjean se dio cuenta de esto y no le pareció porque podía ponerlos en riesgo. Resumiendo un poco, Jean Valjean y Marius tuvieron problemas, muchos problemas, debido a que tenían diferencias al momento de su pensamiento, de sus opiniones. Entonces, debido a que Jean Valjean prohibió a Cosette ver a este chico, Marius se enlista al ejército francés y se fue a la guerra. Tiempo después de que Marius se enlistó, esto es una parte muy importante de la historia, ya que Jean Valjean decide enlistarse también al ejército en busca de ayudar a Cosette de forma en la que quiere salvar a Marius. Ya en el desenlace del libro, para hacerlo más chico, Jean Valjean, ya después de haber ido a buscar a Marius y también enlistarse, pues lo que pasó aquí es que hubieron diferencias entre ellos aún así y se malinterpretaron acciones de Jean Valjean, por lo que Cosette y Marius se alejaron de él totalmente. Ya en una edad muy viejita, lo que es Jean Valjean se fue a su casa, ¿vale? Se fue a su residencia, se acostó y ahí tardó años, ahí acostado casi enfermo, hasta que, bueno, se decide aclarar las cosas con Cosette y con lo que es Marius, debido a que se da a ver que Jean Valjean salvó la vida de Marius. Lamentablemente en ese momento Jean Valjean ya estaba en sus últimos días y murió en cama. La verdad es que el desenlace del libro fue algo duro de leer, debido a que no fue choqueante, pero fue esta parte en la que yo ya me había asimilado mucho al libro. Yo ya pertenecía a la historia debido a que fue un libro muy largo, de 900 páginas. Ya sentía que esa era la historia que yo estaba viviendo. Entonces fue como muy duro para mí leer ese final, y la verdad es que sí, no es de mis libros favoritos porque hay partes en las que no disfrutaba leerlo simplemente porque fue muy difícil de leer.
pero sí se convierte en uno de los mejores libros que he leído. Tal vez no mis favoritos, pero sí de los mejores. La verdad es que si tú eres un lector no inicial, ¿por qué digo no inicial? Porque este libro no es para ti si apenas estás iniciando a leer. Para nada es para ti. Yo que leo desde chico, fue muy difícil para mí leer este libro debido a que es tardado, a veces es confuso. Tuve que buscar un buen de palabras en el diccionario, muchas palabras que ni sabía que existían, y fue muy complicado para mí esta parte, pero la verdad es que disfruté mucho el libro. Ahora, tengo entendido que hay una película. No la creo ver porque es un libro que importa para mí, la verdad, porque es muy largo y no creo que tanto libro, tantas páginas se pueda desarrollar de buena forma en una película. Así que la verdad no voy a ver esa película porque ya me quedé con estas buenas sensaciones de este libro y no quiero pasar a la película. Como conclusión, creo que este libro es muy bueno, recomendable 100%, y fue de mucha importancia para lo que es la cultura francesa de ese tiempo, en el que el autor Victor Hugo plasmó una crítica hacia cómo es que se trataban las cosas en ese momento. Una de las cosas más importantes de reacción a este libro fue que debido a este libro, debido a esta crítica, se dejó en Francia de castigar mutilando personas y ya mandándolas a la cárcel, ya que en ese momento se hacía eso, pero debido a este libro transformó de una forma la cultura que nunca se ha visto en otras cosas. Entonces sí creo que es de mucha importancia este libro y creo que tú deberías leerlo, creo que todos deberíamos leerlo. Por mi parte, se queda en mi corazón como un buen libro. Yo le doy 4.5 estrellas. No le doy las 5 estrellas porque no es un libro que al final de cuentas volvería a leer, pero sí siempre estará ahí como ese recuerdo de, hey, tú leíste Los Miserables y me hizo transformar mi reflexión de una forma increíble. Al final de cuentas, la lectura que hice al final de cuentas fue analítica y crítica al momento también, porque algunas cosas decía que, ¿por qué escribes esto? No me gusta, sí me gusta. Entonces creo que las estrategias de lectura que vimos en clase fueron de suma importancia también al momento de leer este libro. Y pues sin más preámbulos, adiós.